Bienvenidos al mundo de lo desconocido. Es un pensamiento que ronda en mi cabeza. Algo que no puedo ignorar. Hay una sensación de que lo que está ocurriendo ante nuestros ojos no es casualidad. Es un proceso, una estrategia calculada para desarmar, debilitar y, finalmente, neutralizar cualquier oposición real. Tal vez sea paranoia. Tal vez no. Pero si nos detenemos a observar las piezas, si conectamos los puntos, vemos una estructura que, aunque oculta tras el caos y la aparente aleatoriedad, sigue un plan deliberado. Eliminando la capacidad de defenderse. Primero, los grupos más vulnerables. Aquellos que, históricamente, han sido objeto de discriminación y violencia. Aquellos que han luchado por cada pequeño avance en sus derechos y que ahora ven esos logros desmoronarse ante sus ojos. TQIA y la comunidad ha sido blanco de ataques sistemáticos. No solo en la esfera social, sino a nivel legislativo, donde se han eliminado protecciones que les permitían vivir con cierta seguridad. Se ha permitido, e incluso alentado, el discurso de odio, y con ello, los crímenes motivados por prejuicios se han vuelto más comunes. Al mismo tiempo, cualquier capacidad de organización y resistencia se debilita. Se les deja sin aliados, sin herramientas, sin un frente unido que pueda responder. Inmigrantes, su sola presencia es un problema para aquellos que buscan concentrar el poder. La solución es sencilla. Si no están aquí, no pueden defenderse. Y si están aquí, se les mantiene en un estado de miedo constante, temerosos de hablar, de denunciar injusticias, porque las represalias pueden ser devastadoras. Se convierten en una población fantasma, presente pero silenciada, incapaz de desafiar el sistema que los oprime. Desmantelando a los vigilantes del sistema. Pero la estrategia no se detiene en los grupos vulnerables. Para que el plan funcione, es necesario deshacerse de aquellos que podrían levantar la voz. Inspectores generales, aquellos que tienen el deber de supervisar, de garantizar que el sistema funcione con integridad, están desapareciendo. Sin ellos, no hay quien denuncie cuando se cruzan líneas que no deberían cruzarse. No hay nadie que alerte al público cuando las reglas del juego cambian en la oscuridad. Trabajadores federales, el mensaje es claro. Si hablas, pierdes tu empleo. Se corta desde abajo, en los niveles más bajos, donde la gente tiene menos protección. Pero el impacto va mucho más allá. Es un recordatorio silencioso para aquellos que aún conservan sus puestos. Tú podrías ser el siguiente. Y así, poco a poco, se neutraliza la resistencia. FBI, la agencia encargada de hacer cumplir la ley, enfrenta su propia crisis. No porque carezca de recursos o personal, sino porque quienes quedan en posiciones de poder están en el mismo equipo que aquellos a quienes deberían investigar. Si las reglas del juego cambian para favorecer a un solo bando, ¿quién queda para detener a los chicos malos? Cuando los chicos malos son quienes manejan el sistema. Militares y medios, la clave del control absoluto. Aquellos que tienen el poder de actuar, de responder con fuerza, también están siendo infiltrados. Militares, ¿quién controlará lo que está por venir? La eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión, de igualdad de oportunidades no es casualidad. Es una maniobra calculada para dejar espacio a los extremistas, para que suban en las filas y tomen posiciones de poder. Un ejército con una agenda interna, con oficiales alineados con una ideología específica, puede ser usado como una herramienta de control masivo. Medios de comunicación, la opinión pública es un arma poderosa. Controlar los medios significa controlar la narrativa. Las voces disidentes son eliminadas rápidamente. Aquellos que no siguen la línea son despedidos,
censurados o simplemente desaparecen del ojo público. Los pocos medios independientes que quedan luchan por sobrevivir en un entorno donde la información se manipula y las mentiras se venden como verdades. El gran silencio antes de la tormenta. Cada pieza de este rompecabezas, por separado, podría no parecer preocupante, pero juntas forman un patrón aterrador. Se está debilitando, desmantelando y desmoralizando a cada subfacción de la resistencia. Cuando todas estas piezas caigan, ¿quién quedará para contraatacar cuando el caos realmente estalle? No sé, tal vez estoy exagerando. Tal vez es solo una teoría. Pero cuando ves cómo todas estas estrategias convergen en un solo punto, en un solo objetivo, cuesta creer que sea simple coincidencia. Quizá esto no sea más que una manera de asegurarse de que, cuando llegue el momento final, no haya nadie con la fuerza suficiente para desafiar el plan maestro. Y cuando eso pase, será demasiado tarde para reaccionar. La pregunta no es si está pasando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y YouSound. Continuamos con más. Bien. Quizá los aliens no fueron los autores materiales del magnicidio, pero silenciar lo que el presidente de los Estados Unidos estaba dispuesto a revelar sobre ellos fue, sin duda, la causa oculta de lo que ocurrió aquella mañana del 22 de noviembre de 1963 en la Plaza Dilley de Dallas. No fue solo un asesinato. Fue una advertencia. Así lo sostienen el escritor William Lester, un estudioso de los entresijos, Kenneth Janos, y el ufólogo Scott Waring. Su investigación sacó a la luz 2 memorandos, escritos 10 días antes del magnicidio, en los que el inquilino de la Casa Blanca ordenaba a la CIA y a la NASA liberar información sobre objetos voladores no identificados. Kennedy no solo quería saber más, quería compartirlo con el mundo. Y eso selló su destino. Los memorandos pedían a los servicios de inteligencia, a la Fuerza Aérea y a los comités científicos que coordinaran con otras potencias el protocolo para divulgar estos secretos. En otras circunstancias, esta información habría sido relegada a revistas ufológicas y blogs conspiranoicos. Pero esta vez, medios como ABC News y CNN se hicieron eco del asunto. El interés de JFK por los ovnis no se debía a una simple curiosidad. Su verdadera preocupación era geopolítica, temía que los soviéticos confundieran los avistamientos con maniobras hostiles de aviones espía estadounidenses. La Guerra Fría estaba en su punto más crítico y el espacio aéreo soviético era constantemente violado por la CIA. Desde el derribo de un Lockheed U-2 en 1960, los rusos estaban dispuestos a responder con fuego. Para evitar una catástrofe nuclear, Kennedy quería establecer un canal de comunicación con los soviéticos sobre los ovnis. Encomendó la tarea a la NASA, dirigida en aquel entonces por James Webb, un hombre cercano a Lyndon B. Johnson. Y aquí la historia se vuelve más oscura, ya que Kennedy aseguró hasta su muerte que Johnson odiaba a su esposo y que estuvo implicado en su asesinato. Y Webb, fiel a su mentor, corrió a informar a la CIA, al FBI y a los militares sobre los desvaríos de Kennedy. En pocas horas, la información se propagó como un incendio. Lanzar, el nombre en clave JFK, debía ser neutralizado. Pero, ¿qué tan reales son estos memorandos? La periodista Natalie Bolchover argumenta que ningún documento tiene su copia al carbón en los archivos presidenciales,
como era costumbre de JFK. Además, el sello de Top Secret no es el usual. Pero hay documentos de la época con sellos similares. Y luego está el supuesto borrador de un discurso que Kennedy jamás llegó a pronunciar. Las discordias del pasado nos han preparado para entender que no estamos solos. En 1947, nuestras fuerzas militares recuperaron una nave de origen desconocido en Nuevo México. La ciencia determinó que provenía del espacio exterior. La revelación de la existencia extraterrestre era inminente, según algunas fuentes. Pero aún hay más. En 1991, el exoficial de inteligencia naval Milton William Cooper afirmó que Kennedy descubrió que la investigación sobre tecnología alienígena se financiaba con el tráfico de drogas y armas. Y que el presidente tenía un plan para acabar con esa corrupción en el verano de 1964. Cooper también aseguró que el verdadero asesino de Kennedy no fue Oswald, sino el propio conductor de la limusina, William Greer, un agente de la CIA. Y que la famosa película Zapruder, que captó el asesinato, fue alterada para ocultarlo. Pero toda teoría conspirativa puede complicarse aún más si añadimos un tercer elemento. Marilyn Monroe. Era un secreto a voces que Kennedy mantenía un romance con la icónica actriz. Pero, ¿y si Marilyn supo más de lo que debía? Un documento desclasificado de la CIA, fechado el 3 de agosto de 1962, menciona que Kennedy le mostró información clasificada sobre los ovnis, incluyendo imágenes de cuerpos extraterrestres conservados en bases secretas. Monroe, furiosa por el fin de su relación con el presidente, convocó una rueda de prensa para el día siguiente. Pero nunca llegó a hablar. Fue hallada muerta en su habitación. No necesitaba contar historias de alienígenas para destruir a Kennedy. Bastaba con que revelara su amorío. Pero, ¿y si iba a decir mucho más? 2 muertes en circunstancias extrañas. 2 intentos de callar verdades peligrosas. 2 historias entrelazadas en la telaraña de los secretos gubernamentales. Puede que nunca sepamos la verdad sobre la muerte de Kennedy. Pero hay algo que resulta aterradoramente claro. Algunas revelaciones son tan grandes que, para impedir que salgan a la luz, se está dispuesto a cualquier cosa. Incluso a matar. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como @elmundodelodesconocido. En Facebook como @elmundodelodesconocido podcast. En Instagram como @elmundodelodesconocido.colombia. En X como @elmundodelodesc. Y en YouTube como @elmundodelodesconocido.colonia. No te despegues. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé cuando me dispuse a preparar una cena rápida en mi pequeño apartamento. El aroma a salsa barbecue impregnaba el aire mientras me relajaba después de un largo día. Todo parecía normal, hasta que ocurrió algo que me hizo cuestionar mi cordura. Allí estaba yo, en el baño, con manchas de salsa barbecue en mi camiseta, atendiendo a una necesidad fisiológica. Las toallas colgaban de la puerta, inmóviles, como siempre. Pero entonces, algo cambió. Por el rabillo del ojo, vi como una de las toallas se movía, como si alguien la hubiera rozado al pasar. Me quedé paralizado por un instante, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Giré la cabeza lentamente, y allí estaba, la toalla aún se balanceaba, como si acabara de ser tocada por una mano invisible. El movimiento cesó justo cuando mis ojos se enfocaron en ella. Terminé lo que estaba haciendo, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Me lavé las manos y me limpié la salsa de la camiseta, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Salí del baño,
pero algo en mi interior me instó a volver. No podía sacarme de la cabeza las historias que había leído en internet sobre figuras sombrías, esas presencias oscuras que aparecen en los rincones más inesperados. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí comprobarlo. Me planté en la puerta del baño, mis dedos temblorosos sobre el interruptor de la luz. Respiré hondo y apagué las luces. La oscuridad lo envolvió todo, y por un momento no vi nada. Pero entonces, allí, en medio de la negrura, una silueta comenzó a tomar forma. Era inconfundible, la figura de una persona, alta y delgada, parada justo en el centro del baño. Mis ojos se abrieron como platos, y mi cuerpo se tensó al máximo. Encendí la luz de un golpe, y la figura desapareció. El baño estaba vacío, pero la sensación de que algo estaba mal no se iba. No podía dejarlo así. Tenía que comprobarlo una vez más. Con un nudo en la garganta, apagué la luz de nuevo, esta vez solo por un instante. Y allí estaba, más clara que nunca. La figura sombría había vuelto, pero esta vez su postura era aún más inquietante. Sus brazos estaban levantados en un ángulo antinatural, como si estuviera tratando de alcanzar algo, o quizás de advertirme. La oscuridad parecía emanar de ella, como si absorbiera la luz a su alrededor. Encendí la luz de inmediato, pero esta vez no me quedé para ver si desaparecía. Salí corriendo del baño, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. No me detuve a ponerme zapatos ni a agarrar un abrigo. Tampoco recordé mis llaves. Solo corrí, salí del apartamento y no miré atrás. Ahora estoy aquí, sentada en un banco del parque cercano, tiritando de frío y de miedo. Mis compañeros de apartamento no están en casa, y la idea de volver sola me aterra. No quiero llamarlos y sonar como un loca, así que mi plan es esperar aquí, congelándome, hasta que uno de ellos llegue. Entonces, fingiré que estaba dando un paseo nocturno y entraré con ellos, como si nada hubiera pasado. Pero sé que algo pasó. Esa figura, esa presencia, no era mi imaginación. Algo está en mi apartamento, algo que no pertenece a este mundo. Y no sé qué hacer al respecto. Mientras escribo esto, no puedo evitar mirar hacia la dirección de mi edificio, preguntándome si esa cosa todavía está allí, esperándome. La noche es fría, pero el miedo que siento es aún más helado. Solo espero que, cuando vuelva, no esté sola, porque algo me dice que esa figura sombría no ha terminado conmigo. Adicional nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garoestudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/Garo Estudios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Quedan 2 historias más. Mi hermana es 6 años mayor que yo, lo que significa que cuando yo estaba en la escuela secundaria, ella ya había terminado la preparatoria desde hacía 1 o 2 años. En ese entonces, vivía en un apartamento peculiar, ubicado en un edificio dividido de manera extraña. La planta baja era un negocio familiar, mientras que la parte de arriba estaba separada en 2 mitades. Una era el estudio de nuestra mamá, y la otra, el apartamento de mi hermana. Lo más inquietante de todo esto es que ella era la única persona que vivía en el edificio. Desde el principio, ella tuvo experiencias espeluznantes. Describía escuchar pasos y sonidos de personas moviéndose en la planta baja en medio de la noche, a pesar de saber que nadie más debería estar allí. Además, había un viejo reloj de cucú roto en la planta baja que no tenía pilas y, aún así, ella aseguraba haberlo escuchado sonar en la madrugada, siempre alrededor de las 3 a.m.
Un día, mientras pasaba el rato con ella en su apartamento, un olor fétido, como algo podrido, impregnó la cocina. Revisamos todo, sacamos la basura, olimos cada envase en el refrigerador y limpiamos cada rincón. Pero no pudimos encontrar la fuente del hedor. Había un armario largo y estrecho en la cocina que nunca habíamos revisado a fondo. Era un espacio sin terminar, lleno de materiales de construcción sobrantes de la renovación del apartamento, tablas de madera, clavos y otros desperdicios. Mi hermana lo usaba para guardar bolsas de reciclaje, pero decidimos revisarlo por si acaso algún animal había entrado y muerto allí dentro. Cuando abrimos el armario, vimos algo pegado en la pared del fondo. No lo habíamos notado antes y, en la oscuridad del armario, apenas podíamos distinguir su forma. Nos daba miedo acercarnos, así que, como era de esperarse, mi hermana me pidió que entrara a tomarlo. Reuniendo valor, corrí hasta el fondo del armario, lo arranqué de la pared y regresé rápidamente para examinarlo. Era un pequeño trozo de papel del tamaño de una página de libro, con una cara sonriente dibujada en crayón morado. El papel estaba viejo, amarillento y tan frágil que parecía que podría deshacerse con un mal movimiento. Mi hermana juraba que nunca lo había visto antes, y el papel lucía demasiado antiguo como para haber sido colocado recientemente. No podíamos imaginar quién podría haberlo dejado allí. Decidimos llamarlo Happy Smiley. En el instante en que saqué el papel del armario, el olor fétido desapareció por completo. Aquello nos puso los pelos de punta. No sabíamos si habíamos despertado algo, si habíamos interrumpido un antiguo secreto del edificio o si simplemente habíamos encontrado un vestigio del pasado. Llevamos el papel a casa de nuestros abuelos para preguntarles si sabían algo al respecto. Nuestra abuela, una mujer profundamente religiosa, tomó el papel sin dudarlo y lo arrojó de inmediato a la estufa de leña. No quiso tener cosas extrañas en su casa y nos dijo que lo mejor era deshacernos de él. En ese momento, sentimos alivio, pero también temor de que destruirlo pudiera haber enfurecido a lo que fuera que estaba en el apartamento. Afortunadamente, nada demasiado grave ocurrió después, pero tanto mi hermana como yo seguimos experimentando sucesos extraños en el edificio. Yo trabajaba en el negocio de la planta baja y, constantemente, sentía que alguien me observaba cuando estaba sola. Además, escuchaba ruidos provenientes del estudio de mi madre y de la habitación trasera. Un día, mientras estaba cerrando la tienda, escuché el sonido de algo de vidrio rompiéndose. Pensé que había sido el enorme espejo del local, pero cuando revisé todo, no había absolutamente nada roto ni fuera de su lugar. Con el tiempo, mi hermana se mudó del apartamento y nuestra familia eventualmente vendió el negocio. Nunca volvimos a saber nada de Happy Smiley ni de su origen. Pero la inquietud que nos dejó persistió durante años. Aunque el edificio era viejo y muchas de las experiencias podían explicarse de manera lógica, la verdad es que, hasta el día de hoy, seguimos sin saber de dónde vino Happy Smiley ni por qué su presencia estaba ligada a aquel olor putrefacto. Tal vez solo fue un juego de nuestra imaginación. O tal vez, algo nos estaba observando desde el otro lado, esperando el momento para manifestarse. Únete a mi Patreon y sé parte del mundo de lo desconocido, de una forma única. Allí encontrarás contenido exclusivo que no escucharás en ningún otro lugar. Estamos hablando de episodios especiales, investigaciones profundas, teorías no contadas y, hasta relatos aterradores basados en hechos reales que jamás han salido al aire. Así que no lo pienses más. Visita mi página en Patreon, El Mundo de lo Desconocido Podcast, y forma parte de esta comunidad exclusiva. Nos vemos en el lado oscuro, pero exclusivo. Gracias por escucharnos. Esta es nuestra última historia del día de hoy.
El misterio te llama desde la oscuridad. El vuelo 19 se desvaneció sin dejar rastro, pero una voz sigue susurrando desde el vacío. ¿Qué vio el capitán antes de desaparecer? ¿Qué fuerza ancestral los arrastró fuera de la realidad? Descubre la historia completa y desentraña los enigmas del misterio en nuestro Patreon. Contenido exclusivo, episodios prohibidos y relatos escalofriantes esperan por ti. ¿Te atreves a cruzar el umbral? Únete ahora en Patreon.com// El Mundo de lo Desconocido Podcast. No me considero una persona supersticiosa. No creo en lo paranormal ni en fuerzas divinas. Siempre he sido de los que necesitan pruebas tangibles, de los que buscan una explicación lógica antes de aceptar cualquier cosa. Pero esta historia se me ha resistido. No importa cuánto intente racionalizarla, sigue acechándome cada vez que cierro los ojos. Todo ocurrió hace algunos años, cuando aún era un niño. Mi tío trabajaba en una empresa que nos daba pases anuales para visitar Kizania, un parque temático donde los niños pueden jugar a ser adultos en una ciudad en miniatura. A mi prima Victoria y a mí nos encantaba ir. Era nuestro pequeño mundo, un lugar donde podíamos explorar sin la supervisión constante de los adultos. Después de todo, Kizania era un sitio seguro, pulseras localizadoras en la muñeca, entradas bien protegidas, cámaras en cada esquina. Nada podía salir mal, o eso creíamos. Habíamos escuchado algunas leyendas urbanas sobre el parque. Historias de empleados que, al hacer los cierres nocturnos, veían pulseras activadas de niños que no existían, o el rumor del payaso que se aparecía en ciertas zonas. Pero eran solo cuentos, nada que nos quitara el sueño. Lo que nos pasó a Victoria y a mí, sin embargo, fue diferente. Aquella tarde decidimos entrar en una de nuestras atracciones favoritas, el Museo de Carlos V. La atracción consistía en una simulación de robo de película. Primero, tenías que esquivar láseres como en una película de espías y luego arrastrarte a través de un túnel oscuro. El túnel era un pequeño laberinto con caminos sin salida, bifurcaciones y dos posibles salidas en diferentes partes del parque. Todo estaba monitoreado por cámaras, y solo se permitía la entrada de un nuevo grupo de niños cuando el anterior había salido por completo. Victoria y yo habíamos recorrido el laberinto muchas veces, pero aquella vez algo se sintió distinto. La fila era inusualmente corta. En lugar de los habituales 8 niños por grupo, solo éramos 5. Al entrar, cada quien tomó un camino diferente, dejando a Victoria y a mí prácticamente solos. Mientras avanzábamos, escuchamos un susurro. Una voz infantil que preguntaba, ¿ya encontraron la salida? Giramos la cabeza y vimos a una niña de unos 10 años. Tenía la piel morena clara, el cabello negro y liso, y una expresión angustiada. Nos dijo que llevaba mucho tiempo buscando la salida y que no la encontraba. Nada en ella nos pareció extraño en ese momento, simplemente era otra niña perdida en el laberinto. Le dijimos que aún no, pero que podíamos ayudarla a encontrarla juntos. Avanzamos unos minutos más hasta que finalmente vimos la luz de la salida. La niña se detuvo justo en la entrada del túnel y, en lugar de salir con nosotros, nos miró fijamente y dijo con voz serena, «Voy a buscar otra salida». Dicho esto, se dio la vuelta y volvió a meterse en la oscuridad del túnel. Nos pareció raro, pero no nos detuvimos mucho a pensarlo. Sin embargo, algo nos inquietó lo suficiente como para avisar a la encargada de la atracción. Le contamos sobre la niña y le pedimos que revisara las cámaras para asegurarse de que estuviera bien. La mujer frunció el ceño y accedió a revisar el monitor. Unos minutos después, su rostro cambió. Su expresión pasó de la paciencia a la confusión y luego al miedo. «No hay ninguna niña», murmuró. Nosotros insistimos.
Le explicamos cómo era, cómo la habíamos encontrado, lo que nos había dicho. La encargada revisó una vez más las grabaciones, pero en la pantalla solo aparecíamos Victoria y yo, moviéndonos y hablando, con nadie. La niña no estaba allí, nos explicó algo que nos dejó helados. Era imposible que la niña hubiera estado en el túnel. El sistema de seguridad de la atracción no permitía que entrara un nuevo grupo hasta que el anterior hubiera salido por completo. Y en nuestro grupo solo habíamos sido 5. Corrimos a contarles a los papás de Victoria, pero no nos tomaron en serio. Dijeron que habíamos imaginado cosas, que tal vez era un error en las cámaras. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado. Pasamos el resto de la visita inquietos, buscando a la niña por la ciudad en miniatura, revisando cada esquina y cada salida del túnel. Nunca volvimos a verla. Nunca supimos qué pasó con ella. Por mucho tiempo intenté olvidar lo que ocurrió. Intenté convencerme de que fue una confusión, de que nuestra mente infantil nos jugó una mala pasada. Pero lo que realmente me atormenta, lo que no me deja dormir por las noches, es la imagen de aquella grabación. Nosotros, en los túneles oscuros, hablando con alguien que no estaba ahí. Porque si la niña nunca entró con nosotros, ¿de dónde salió? Y lo que es peor, si nunca salió, ¿aún sigue ahí? Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados, cualquier retransmisión deberá estar sujeta a cualquier permiso de su autor. Te recordamos que todos los links para escucharnos, seguirnos, comunicarnos, apoyarnos y tener capítulos exclusivos, los tendrás en las notas del canal. Mil gracias, y hasta el siguiente capítulo. Y recuerda, voltea a mirar atrás para tranquilizarte.